Buen día a todas y a todos. Bienvenidos a la quinta sesión del curso de Proyecto Integrador y de la carrera de Ingeniería Industrial. Antes de iniciar, les pido que verifiquen su audio y, si están en condiciones de hacerlo, que enciendan la cámara durante los primeros minutos para saludarnos como equipo de trabajo. Hoy entramos formalmente a la unidad segundo, dedicada a la planificación del proyecto, y vamos a trabajar sobre algo que define el rumbo de todo lo que haremos en las próximas semanas: la definición de los objetivos, el alcance, las limitaciones y los requisitos de su proyecto integrador. Esta clase corresponde al documento 05 del portafolio de evidencias, así que todo lo que produzcamos hoy quedará registrado como parte de su evaluación. Permítanme contarles cómo vamos a trabajar durante las próximas 2 horas. Vamos a iniciar con un encuadre breve para recordar dónde estamos en el cuatrimestre, luego revisaremos el propósito de la clase. Después entraremos a la parte conceptual, donde aprenderemos a transformar una oportunidad de mejora en un objetivo verificable usando los criterios SMART. Veremos también la diferencia entre objetivo general y objetivos específicos. ¿Qué es realmente el alcance? Y cómo distinguir limitaciones, supuestos y requisitos. Luego les presentaré una herramienta industrial clave llamada Carta del Proyecto, y entraremos a la actividad de avance donde cada equipo construirá la suya. Cerraremos hablando del uso responsable de la inteligencia artificial en esta clase, los apuntes que deberán entregar y el quiz breve de la próxima sesión. Si observan la línea de tiempo a la derecha, hoy estamos justo en la primera clase de la unidad segundo, pasando del diagnóstico a la planeación. Antes de seguir, quiero que hagamos memoria juntos. En las 4 clases anteriores, ustedes ya hicieron un trabajo muy valioso. Cada equipo seleccionó un proceso productivo, lo observaron en sitio, entrevistaron al responsable, construyeron su CIPOC, identificaron a los interesados, hicieron un análisis FODA y por último priorizaron un problema o una oportunidad de mejora. Ese problema priorizado, que ustedes ya tienen en su documento 04, es el insumo principal de la clase de hoy. A partir de ese problema, vamos a construir 5 cosas. Un objetivo general redactado bajo criterios SMART. 3 objetivos específicos que sean los pasos verificables para cumplir el general. Una declaración de alcance, una lista de limitaciones y supuestos, y una matriz de requisitos clasificada. Quiero que entiendan que esto no es teoría aislada. Es lo que les va a permitir avanzar con orden en la planeación de su proyecto. El propósito formal de esta clase es que ustedes sean capaces de formular el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance y las limitaciones de su proyecto, así como los requisitos a satisfacer, siempre partiendo del problema priorizado en la unidad y, para lograr esto, vamos a trabajar simultáneamente en 2 dimensiones. La dimensión conceptual, donde van a aprender la teoría de la redacción SMART, la jerarquía entre objetivo general y específicos, y la diferencia entre los distintos tipos de requisitos, y la dimensión del saber hacer, donde van a redactar objetivos reales, definir alcances reales y listar limitaciones reales y construir su propia carta del proyecto, también conocida como Project Charter, una herramienta estándar en la industria. Al final de la sesión, cada equipo debe tener un documento donde se conecte el diagnóstico con acciones verificables. Quiero detenerme aquí porque este es un punto donde muchos equipos se confunden. Observen el diagrama de 3 pasos. A la izquierda tenemos el problema, que es lo que ustedes ya detectaron. Por ejemplo, en una cafetería escolar, el tiempo de espera es alto en hora pico. Al centro tenemos la oportunidad, que es la dirección de mejora, en este caso reducir el tiempo sin perder calidad. Y a la derecha tenemos el objetivo SMART, que es una meta concreta y verificable, por ejemplo, reducir de 12 a 8 minutos en un cuatrimestre. La idea clave que les pido recordar es la siguiente: un buen objetivo traduce el problema priorizado en una meta medible y verificable. No es una solución todavía, porque la solución la construiremos más adelante. Aquí simplemente estamos comprometiendo, como equipo, qué resultado nos vamos a llevar al final. Ahora vamos a desglosar la palabra SMART, que es un acrónimo en inglés que se ha vuelto un estándar para redactar objetivos en proyectos. La letra S significa específico, es decir, claro y sin ambigüedades. La letra M significa medible, lo cual implica que tiene un indicador cuantificable, números reales que podamos verificar.
La letra A significa alcanzable, lo que significa realista frente a los recursos que ustedes tienen disponibles. La letra R significa relevante, es decir, que atienda directamente el problema priorizado y no algo tangencial. Y la letra T significa temporal, lo que quiere decir que tiene un plazo definido. La buena práctica para redactar un objetivo SMART es la siguiente fórmula mental. Verbo en infinitivo, seguido de qué se va a hacer, cuánto se va a lograr, dónde y cuándo. Por ejemplo, reducir el tiempo promedio de espera en hora pico de 12 a 8 minutos en la cafetería escolar durante el cuatrimestre actual. Y un riesgo o error frecuente, los objetivos vagos sin métrica ni plazo, como mejorar la cafetería para que sea mejor. Esa frase no es específica, no es medible y no tiene plazo, por lo tanto no sirve. Vamos a ver cómo evoluciona un objetivo desde una versión muy débil hasta una versión bien redactada, usando el mismo caso de la cafetería escolar. En la versión mal redactada decimos hacer que la cafetería trabaje mejor y los alumnos estén contentos. Aquí fallan varias cosas, no hay verbo claro, no hay métrica, no hay plazo, no hay alcance. En la versión mejorada decimos reducir el tiempo promedio de espera en hora pico de la cafetería. Esta versión ya es más específica, pero todavía le falta una meta numérica y un plazo. Y en la versión Smart completa decimos reducir el tiempo promedio de espera en hora pico, en el horario de 12 a 14, en la cafetería escolar, de 12 a 8 minutos, durante el cuatrimestre actual, sin afectar la calidad del servicio ni incrementar los costos operativos. Si lo leen con cuidado, podrán reconocer las 5 letras del SMART en esa frase. Específico al señalar la cafetería y la hora pico. Medible al indicar de 12 a 8 minutos. Alcanzable al ser realista para un cuatrimestre. Relevante porque atiende el problema priorizado. Y temporal porque dice cuándo. Una vez redactado el objetivo general, viene una pregunta natural. ¿Cómo lo vamos a cumplir? La respuesta está en los objetivos específicos. Estos son los pasos verificables que, en conjunto, permiten alcanzar el general. Si ustedes cumplen todos los objetivos específicos, entonces, por construcción, también cumplen el general. Esa es la regla de oro. En el ejemplo de la cafetería, si el objetivo general es reducir el tiempo de espera de 12 a 8 minutos, los 3 objetivos específicos podrían ser: primero, caracterizar el proceso actual as is y medir su línea base. Segundo, analizar las causas raíz del tiempo excesivo de espera. Y tercero, diseñar y validar una propuesta de mejora con un indicador antes y después. Para redactar buenos objetivos específicos, les sugiero usar verbos como diagnosticar, caracterizar, identificar, diseñar, implementar, validar y documentar. Estos verbos los ubican en acciones concretas de ingeniería industrial. Vamos a hablar de un concepto que, en mi experiencia, define el éxito o fracaso de un proyecto estudiantil. El alcance es la frontera del proyecto. Define con claridad hasta dónde va a llegar el equipo y, muy importante, qué cosas quedan fuera para evitar expectativas equivocadas tanto del docente como del responsable del proceso o de las personas que dependen del resultado. En el caso de la cafetería, lo que sí incluiremos podría ser el diagnóstico del proceso de atención en horario pico, una propuesta de rediseño del flujo de atención, un plan piloto con indicadores antes y después, y la documentación técnica del proceso to be. Y lo que no incluiremos podría ser el diagnóstico de los procesos de cocina o de compras, la inversión en equipo nuevo o remodelación física, la implementación permanente posterior al cuatrimestre y la capacitación al personal externo al equipo. Definir claramente lo que no se hará es probablemente más importante que definir lo que sí se hará, porque les protege a ustedes como equipo. Ahora viene un punto que también suele confundirse en clase, así que pongan atención. Las limitaciones son restricciones reales que el equipo no puede cambiar. Por ejemplo, el tiempo limitado a un cuatrimestre, un presupuesto cero o muy reducido, el acceso al área solo en horarios específicos, la normativa de higiene aplicable. Estas limitaciones se aceptan y se trabajan dentro de ellas. Los supuestos son distintos. Son condiciones que ustedes asumen como verdaderas para que el proyecto pueda funcionar. Por ejemplo, el responsable de la cafetería va a autorizar la observación, los datos históricos estarán disponibles, el personal cooperará con la entrevista, no habrá cambio de menú durante el piloto. Aquí va una advertencia muy importante. Un supuesto sin validar se convierte en riesgo.
Si más adelante alguno de esos supuestos resulta falso, por ejemplo, si les niegan el acceso al área, entonces el plan tendrá que ajustarse. Por eso es importante declarar los supuestos de forma explícita desde el inicio. Después del objetivo y del alcance, viene la pregunta concreta. ¿Qué debe cumplir la solución? Y aquí entramos al tema de los requisitos. En ingeniería industrial se distinguen dos grandes tipos. Los requisitos funcionales describen qué debe hacer la solución. Para redactarlos usen verbos como permitir, registrar, generar, calcular, emitir. En el caso de la cafetería, un requisito funcional podría ser registrar los tiempos de atención por cliente, otro generar un reporte semanal de espera promedio y otro identificar el cuello de botella del flujo. Los requisitos no funcionales describen con qué cualidad debe hacerlo. Las dimensiones típicas son calidad, seguridad, normatividad, usabilidad y costo. En el caso de la cafetería, un requisito no funcional podría ser cumplir con la norma oficial mexicana de higiene aplicable, lograr un tiempo de espera promedio menor o igual a 8 minutos y que sea operable por el personal actual sin necesidad de capacitación especializada. El tip de redacción es muy importante. Cada requisito debe ser una oración verificable, donde alguien externo al equipo pueda decir con evidencia si sí cumple o si no cumple. Para ordenar todos los requisitos, usamos una matriz como la que ven en pantalla. Tiene 5 columnas, un identificador, una descripción del requisito, el tipo, ya sea funcional o no funcional, la prioridad y el criterio de verificación. La prioridad puede ser alta, media o baja. Alta cuando el requisito es indispensable para cerrar el proyecto. Media cuando aporta valor pero podría diferirse, y baja cuando es deseable pero no crítico. En la matriz de ejemplo tenemos 6 entradas, R01 hasta R06. La primera registra los tiempos de atención, la segunda genera el reporte semanal, la tercera establece la meta numérica del tiempo promedio, la cuarta cumple los lineamientos de higiene, la quinta exige operar sin equipo nuevo y la sexta documenta el flujo TOBE. Les recomiendo que su matriz tenga al menos 6 entradas, distribuidas entre funcionales y no funcionales, y que cada una tenga un criterio de verificación claro. Todo lo que hemos visto hasta ahora se consolida en un documento ejecutivo de 1 o 2 páginas, conocido en la industria como Carta del Proyecto o en inglés Project Charter. Este documento es muy importante porque formaliza el inicio del proyecto y alinea a todos los involucrados, el equipo, el docente y las partes interesadas del proceso. Tiene 8 apartados mínimos. Primero, el nombre y los integrantes del equipo del proyecto. Segundo, el problema u oportunidad priorizada que viene del documento 04. Tercero, el objetivo general SMART. Cuarto, los 3 objetivos específicos. Quinto, el alcance con su sección de incluye y no incluye. Sexto, las limitaciones y supuestos. Séptimo, la matriz de requisitos clasificada. Y octavo, los interesados clave con un espacio para firmas o visto bueno. Esta carta es lo que entregarán como documento 05 del portafolio. Es momento de pasar a la actividad de equipo. Durante los próximos 25 minutos, cada equipo va a abrir su documento 04 con el problema priorizado y trabajará en 6 pasos concretos. Paso 1. Redactar el objetivo general cumpliendo los 5 criterios SMART. Paso 2. Redactar 3 objetivos específicos que, en conjunto, permitan cumplir el general. Paso 3. Construir la declaración de alcance con 2 columnas, lo que sí incluye y lo que no incluye, con al menos 4 entradas cada una. Paso 4. Listar al menos 4 limitaciones y 3 supuestos. Paso 5. Elaborar la matriz de requisitos con mínimo 6 entradas, clasificadas como funcional o no funcional, con prioridad y criterio de verificación. Y paso 6. Integrar todo en la carta del proyecto, que será su documento 05. Yo voy a estar entrando a cada sala de trabajo para apoyarles. La evidencia esperada al final de la actividad es la carta del proyecto en borrador, con todos los apartados completos, lista para revisión. Antes de terminar, quiero alertarles sobre los errores más comunes que veo en estos documentos, porque si los conocen, los pueden prevenir. Del lado del riesgo, plantear el objetivo como si fuera una solución, por ejemplo, implementar un sistema de turnos. Eso no es un objetivo, es una propuesta de cómo lograrlo.
Otro error, redactar objetivos sin verbo en infinitivo. Otro, inventar metas numéricas sin tener una línea base medida. Otro muy común, confundir alcance con limitación. Otro, confundir requisito funcional con no funcional. Y otro grave, no declarar los supuestos y luego sorprenderse cuando alguno se invalida. Del lado de la buena práctica, empezar el objetivo con un verbo en infinitivo como reducir, aumentar, disminuir o estandarizar. Vincular siempre el objetivo con el problema priorizado del documento 04. Justificar la meta numérica con la medición base que ustedes tomaron. Hacer explícito el cuándo y el dónde. Y verificar que cada requisito sea evaluable con un sí o un no. Quiero dedicar un momento al uso de herramientas de inteligencia artificial, porque sé que muchos las van a utilizar. Para esta clase, hay usos en los que sí conviene apoyarse en la IA. Por ejemplo, pedirle que les explique los criterios SMART con más ejemplos. Solicitarle que verifique si un objetivo que ustedes redactaron cumple los 5 criterios. Pedirle sugerencias de redacción para hacer el objetivo más específico, medible o claro. O pedirle plantillas de matriz de requisitos que después ustedes personalizarán, pero también hay riesgos que deben evitar. No acepten metas numéricas inventadas por la IA, porque la IA no fue al lugar a medir. Ustedes sí, no permitan que la IA decida los objetivos por ustedes, porque los objetivos los decide el equipo a partir del problema que detectaron. Y no omitan la trazabilidad, es decir, guarden registro del prompt utilizado, de la respuesta de la IA, de la edición humana que ustedes hicieron y de la versión final aprobada por el equipo. Como recordarán, en este curso los apuntes de la sesión son una actividad de refuerzo obligatoria y los revisaremos en la próxima clase con una lista de cotejo. Lo que deben contener sus apuntes individuales es lo siguiente: una explicación de los 5 criterios de SMART, cada uno con un ejemplo bueno y uno malo. La diferencia clara entre objetivo general y objetivos específicos. El formato propio de la declaración de alcance, con sus 2 columnas, incluye y no incluye. La diferencia entre requisito funcional y requisito no funcional, con 2 ejemplos de cada uno. Y la diferencia entre limitación y supuesto, con un ejemplo de cada caso. Los criterios de revisión que aplicaré son 6. Identificación correcta del documento con encabezado, fecha y número de clase. Cobertura completa de los 5 criterios SMART. Organización lógica del contenido, idealmente con un mapa o esquema. Uso de vocabulario técnico industrial. Inclusión de un ejemplo propio aplicado al proceso productivo que su equipo eligió. Y limpieza y presentación. Como parte de la metodología del curso, la próxima clase iniciaremos con un quiz individual breve para verificar la comprensión. Les adelanto los 5 reactivos para que se preparen sin sorpresa. Primero, ¿qué significa cada letra del acrónimo SMART? Segundo, ¿cuál es el verbo correcto con el que se debe iniciar un objetivo y por qué? Tercero, explica la diferencia entre alcance y limitación con un ejemplo de cada uno. Cuarto, da un ejemplo de requisito no funcional aplicado al proceso productivo de tu equipo. Y quinto, ¿qué es un supuesto y por qué debe declararse? El quiz vale 2 puntos por reactivo, 10 puntos en total. Incluye preguntas de comparación, de ejemplo, de justificación y un caso breve. Es individual y se aplica al inicio de la sesión, así que les recomiendo repasar sus apuntes la noche anterior. Cuando reciba sus cartas del proyecto y sus apuntes, voy a aplicar 6 criterios principales para la retroalimentación. El primero es el uso de verbos en infinitivo. Los objetivos deben iniciar con un verbo claro y accionable. El segundo es la mensurabilidad. El objetivo general debe tener una meta numérica que esté respaldada por la línea base que ustedes midieron en campo. El tercero es la coherencia con el problema. Debe existir una trazabilidad directa entre el documento 04 y el objetivo del documento 05. El cuarto es el realismo del alcance. El alcance debe poder ejecutarse en un cuatrimestre con los recursos disponibles. El quinto es la correcta clasificación de los tipos de requisito. Deben distinguir bien entre funcionales y no funcionales. Y el sexto es la calidad técnica. Esperamos un lenguaje propio de ingeniería industrial, sin frases ambiguas ni de uso coloquial. Cada clase suma una pieza al portafolio de evidencias y esta clase agrega el documento 05, la carta del proyecto. Esta carta debe contener el objetivo general SMART, los 3 objetivos específicos, el alcance con incluye y no incluye, las limitaciones y supuestos,
y la matriz de requisitos clasificada. Si miran la línea de avance en pantalla, verán cómo se ha ido construyendo el portafolio. El documento 01 fue el acta del equipo, el documento 02 la observación del proceso, el documento 03 el SIPOC, el documento 04 el análisis FODA con la priorización y hoy estamos cerrando el documento 05. La próxima clase nos enfocaremos en el documento 06, que será la estructura de desglose del trabajo y la matriz RACI. Avanzamos en una trazabilidad muy importante. La carta del proyecto convierte la oportunidad de mejora en compromisos verificables. Quiero que vean por qué esta clase importa tanto para su proyecto integrador. Los objetivos, el alcance y los requisitos son el puente entre la oportunidad de mejora que ustedes detectaron en la unidad EI y la mejora demostrable que entregarán al final del cuatrimestre. A partir de hoy, cada decisión que tome el equipo debe responder a una sola pregunta. ¿Esto contribuye a cumplir el objetivo y respeta el alcance? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, hay que detenerse y replantear. Esa pregunta es su brújula. La debilidad detectada conduce al objetivo SMART, el objetivo SMART al alcance delimitado, el alcance a los requisitos verificables y los requisitos verificables a una mejora demostrable del proceso. Esa es la cadena de valor pedagógico de esta clase. Para cerrar, les pido que se lleven 3 ideas para no olvidar. Primera idea. Un buen objetivo es SMART, no una solución. La solución la diseñaremos más adelante. Hoy nos comprometimos con un resultado verificable. Segunda idea. El alcance se define por lo que sí se hará y sobre todo por lo que no se hará. Decir que no es proteger al equipo. Tercera idea. Los requisitos deben ser verificables. Alguien externo al equipo debe poder revisar y decir si la solución cumple o no cumple, con evidencia. Para la próxima clase, la clase 6, vamos a abordar la estructura de desglose del trabajo, también conocida como EDT, y la asignación de responsabilidades a través de la matriz RACI. Lo que les pido es que traigan su carta del proyecto aprobada por el equipo, lista para descomponer en paquetes de trabajo. Antes de cerrar y pasar a la actividad de equipo, ¿alguna pregunta que quieran plantear en este momento? Como apoyo para su estudio, comparto las referencias institucionales y bibliográficas. El primer documento es el Programa de Asignatura de Proyecto Integrador I, con clave EPIN 11, emitido por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, vigente a partir de septiembre de 2024. El segundo es el Documento Institucional de Planeación de 24 clases del Proyecto Integrador Industrial, donde aparece esta clase 5. También les recomiendo la guía metodológica PM4R de Mondelo y Seiles, del Banco Interamericano de Desarrollo, así como el libro Gestión de Proyectos en Agile de Zunzunegui, publicado por ILID Editorial en 2023, y el libro Metodología Ágil de Wesley Clark del 2020. Por último, el documento institucional de integración de IA por clase, en su sección correspondiente a la clase 5. Con esto cerramos la sesión de hoy. Gracias por su atención y su trabajo. Nos vemos en la próxima clase y recuerden traer su carta del proyecto firmada por el equipo.